¿Qué tal, amigos de Impacto Venezuela? El día de hoy en nuestra mesa de análisis contamos con la presencia de Pedro Benítez, analista político venezolano. Hoy queremos traer sobre este espacio de opinión la situación de Venezuela, alarmante para unos, cómoda para otros, pero el ciudadano definitivamente se encuentra confundido. Pedro, te saludamos, ¿cómo estás? Bienvenido a Impacto Venezuela. Carla, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo nuevamente. Gracias por la oportunidad. Sí, Pedro, pues yo quería llamarte, consultarte, ¿con qué se le dice a la gente que se come esto el día de hoy, donde hemos visto cómo el chavismo, el poder legislativo es retomado por el movimiento de Nicolás Maduro, la administración de Maduro, y ahora queda una asamblea de Juan Guaidó en la que lo eligen como presidente, pero esos diputados no tienen quizás la validez legal para llamarse continuidad en el proceso de Guaidó? Esto no es fácil de entender. Una ama de casa, un ciudadano de a pie, ¿cómo se le explica esta situación que a partir del día de hoy se genera en Venezuela, Pedro? Bueno, muy sencillo, Carla. Nicolás Maduro cuenta con el respaldo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el control del SEBIN, del DIGESIN, de la FAES, que es, por cierto, según los informes de Naciones Unidas, el grupo de la banda terrorista más grande de América Latina, por la cantidad de ejecuciones extrajudiciales que tiene el apoyo de los colectivos, o sea, tiene el apoyo armado, y por eso él ha impuesto esta asamblea. Y frente a esa realidad, pues la oposición venezolana, cualquier oposición en cualquier dictadura, hace uso de lo que puede hacer, no de lo que quisiera, sino de lo que efectivamente puede hacer. Esa es la situación. Claro, cuando tú dices que hace uso de lo que tiene... La siguiente parte de la pregunta sería, la siguiente parte de la cuestión es si esta asamblea que hoy instaló en Caracas Nicolás Maduro, una asamblea totalmente madurista, le va a servir para algo. Ese es el siguiente punto, o sea, una asamblea que no va a ser reconocida ni por el gobierno de Estados Unidos, ni por las autoridades de la Unión Europea, ni por los organismos multilaterales. Es decir, una asamblea que en la situación política que tiene hoy en día Venezuela y la forma en que fue electa, pues va a tener para Maduro exactamente la misma utilidad que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente en agosto del 2017. Pero fíjate que hay juristas que señalan que esto que se ha hecho con Juan Guaidó de darle continuidad a un periodo en el cual no fue electo, que no hubo un proceso electoral para el cual el equipo de Guaidó fuera, digamos, parte de una directiva, genera cierto ruido y malestar en la colectividad, porque de hecho hay juristas que señalan que es una aberración jurídica darle continuidad a Juan Guaidó. ¿En qué marco legal estamos hablando, Pedro? Es que yo estoy en desacuerdo con esos análisis porque el problema de Venezuela no es jurídico. O sea, nosotros tenemos, me disculpan los abogados, los politólogos, pero esto no es un problema legal lo que hay en Venezuela, es un problema de balance de poder. ¿Quién tiene el poder y quién tiene las armas? Y es el que impone las condiciones. O sea, a mí no me van a decir que la forma en que fue electa la Asamblea Nacional por parte de Maduro, del 6 de diciembre, cubrió todos los extremos legales y constitucionales en lo absoluto. Eso ni significa que vamos a validar automáticamente lo que hizo la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó. No, pero ese no es el asunto. El asunto aquí es cómo la oposición venezolana, una oposición desarmada, se enfrenta a un aparato armado que a través de todos estos años, tú has sido víctima precisamente de eso, actúa sin ningún tipo de escrúpulo. Esa es la realidad. La cuestión no es una cuestión jurídica o legal. La cuestión es cómo esta oposición, en estas condiciones, enfrenta este aparato armado, con diputados, alcaldes, concejales, dirigentes políticos, presos que se han tenido que ir al exilio. Es decir, una de las cosas más fáciles, Carla, que hoy en día en el mundo es criticar a la oposición venezolana. Sí, o sea, eso es más fácil que pelar mandarina. Lo complicado aquí es criticar a Maduro estando dentro de Venezuela. Sí. Entonces, lo que sin lugar a dudas, tiene que haber una revisión en la política del campo democrático venezolano. Y se han cometido errores y hay que evaluarlo. Lo que no puede ocurrir es convertir los problemas opositores en una especie de canibalismo mutuo, donde cada vez que surge un líder lo destruyen. Ayer fue Capriles, ahora es Juan Guaidó. No, sino cómo darle una condición política efectiva en las condiciones de minusvalía que tiene la oposición venezolana frente al régimen de Nicolás Maduro. Así es, fíjate, Pedro, que tú has dicho algo importante y es revisar los errores, pero pareciera
que desde el punto de vista opositor esto no se hace. Y siempre recordamos esas frases que Hugo Chávez ponía sobre la mesa: rectificación, volver a arrancar en el aparato político. ¿Cómo se hace esto? Si hemos conversado con diferentes líderes opositores, por ejemplo con Antonio Ledesma, y Ledesma nos decía, es que Guaidó no nos escucha, es que no se están escuchando a todos los sectores. Entonces, ¿cómo decirle al país en este momento que esta nueva estrategia va a dar resultados? Porque es que todo el país, en el exilio, en Venezuela, la comunidad internacional, 60 países quieren un cambio político en Venezuela, pero las estrategias pareciera que no son las correctas. Entonces, ¿cómo ahora pensar que ahora sí se va a lograr, en definitivo, que en un corto plazo se logre desde el punto de vista opositor un cambio? ¿Qué es lo que va a pasar? Todavía no hemos conocido las políticas con Venezuela de Joe Biden. Es decir, ¿qué viene en los próximos meses? Carla, aquí el error fundamental es apostar siempre al corto plazo. Ese ha sido el error fundamental de la oposición venezolana, estar esperando en milagros. Si alguna acusación, algún señalamiento, a mí no me gusta hacerlo, pero algún señalamiento se le puede hacer a la dirección política opositora desde que asumió la mayoría de la Asamblea Nacional Venezolana, fue la de haberse dejado chantajear, insisto, chantajear por una minoría muy ruidosa de la oposición venezolana, de algunos comunicadores sociales, de algunos influencers que permanentemente le estaban vendiendo al país salidas milagrosas. Sí. Primero fue la cuestión esa de la partida de nacimiento de Maduro, y de ahí hemos terminado en el TIAR, puras salidas milagrosas. Al venezolano que permanece en Venezuela como el que está en la diáspora, lo primero que hay que hacer en las presentes circunstancias es decirle la verdad. La verdad, Carla, es que no hay salidas milagrosas para la situación venezolana, porque el régimen de Hugo Chávez no se instauró de la noche a la mañana. Eso ha sido un proceso revolucionario y Chávez ganó 4 elecciones presidenciales, contó con el mayor boom petrolero de la historia económica del mundo y con eso instauró su régimen. Desmontar eso no va a ser fácil ni va a ser sencillo. Ahora, como decía un amigo mío, ¿por qué funciona la danza de la lluvia? Bueno, la danza de la lluvia funciona porque los indios danzan hasta que llueva. Bueno, a nosotros en Venezuela nos tocará seguir danzando hasta que llueva. Es decir, esto es una cuestión de resistencia, de lucha, de persistencia, de trabajo político organizativo, permanente y tenaz. El chavismo no, el régimen chavista no va a desaparecer como por arte de magia, por milagro, sino que hay que hacer un trabajo tenaz, permanente y continuo. Entonces, en ese sentido es que hay que poner las cosas, dejar de crear falsas expectativas. Este año sí, ya Maduro va a salir. Trump no, bueno, cuando Trump llegó a la presidencia, pusieron a Trump casi al nivel de Simón Bolívar. Y todas las personas que estaban más o menos informadas sabían que eso era una fantasía, que eso nunca iba a ocurrir. Bueno, pero a los que decíamos esto, nos criticaban, nos decían traidores, nos hacían vendidos. Bueno, el señor Trump va a entregar el poder el próximo 20 de enero y Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Entonces, no hay salidas milagrosas. Lo que hay que hacer es un trabajo de movilizar el enorme descontento que hay dentro de Venezuela contra el régimen Maduro. Mira, yo visitaba en estos días a un colega tuyo, no voy a decir quién, que lo tienen detenido aquí en Caracas. Y tú cuando ves la situación de los policías que lo custodian, tú te preguntas cómo Maduro no ha caído. Porque aquí todos los cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, incluso los miembros de la FAN, tienen un enorme descontento contra Maduro. Todo el mundo tiene una queja en Venezuela contra Maduro. Esa imagen que ellos están tratando de vender de una resistencia numantina revolucionaria contra el imperio no se corresponde para nada con la realidad venezolana. A Maduro lo que hay que hacer es quitarle las excusas. Primero fueron los Adeco y los copellanos. Luego fue la guerra económica, Lorenzo Mendoza y los empresarios. Ahora son las sanciones. Ellos tienen 21 años buscando excusas. A Maduro hay que quitarle las excusas y hay que apuntar en el punto débil de su poder, que es precisamente su gestión, que es, Carla, lo que se va a poner en evidencia, no en los próximos meses, escúchame esto, sino en las próximas semanas, con la gestión de esta Asamblea Nacional que se instaló hoy en Caracas, presidida por Jorge Rodríguez, porque lo que va a ocurrir es que la comunidad democrática internacional no la va a reconocer, pero tampoco en la práctica lo van a reconocer los gobiernos de China y de Rusia. Yo estoy contando desde ahorita los minutos y las horas
de cuando esa asamblea, esa mayoría del PSUV apruebe un crédito internacional, un préstamo que venga de Rusia y de China. Vamos a ver en cuánto tiempo se lo dan. Esa es la prueba del pastel. Perdóname que parezca pájaro de mal agüero y yo sé que hay un momento en el cual hay verdades que confrontan y que caen mal, porque es que no estamos queriendo ser negativos, pero ¿qué le ha importado a Maduro las sanciones? ¿Qué le ha importado a Maduro lo que diga la comunidad internacional? ¿Qué le ha importado a Maduro si algo no es aprobado por Estados Unidos? Es decir, haya seguido gobernando, buscó petróleo, buscó gasolina desde otros países y al final la crisis, pues con pañitos de aguas calientes lo ha ido paleando todo y sigue en el poder. Ojo, estoy siendo la voz de millones de venezolanos que se acercan a Impacto Venezuela, a nosotros en redes sociales, a nuestro canal de YouTube y nos dicen, o sea, no hay una estrategia, no hay un camino, no hay un liderazgo. Los liderazgos, pues como tú bien lo has señalado al comienzo, se venden con alacranes. Es decir, pareciera que todo en el mundo político, las estrategias de Nicolás Maduro por mantenerse en el poder son las que funcionan. Entonces, en los próximos días, que pase algo con este nuevo Congreso por parte de Jorge Rodríguez y su combo, ¿de verdad le va a afectar a la administración de Maduro? Bueno, algo le importará, tanto así que han montado todo este parapeto. Si no, no se hubieran tomado la molestia de hacerlo. Hubieran gobernado con el TCJ, hubieran montado su Congreso Comunal y no lo han hecho. Se montaron toda esta operación política porque precisamente quieren complacer a sus principales aliados, que son China y Rusia. Lo que pasa es que nosotros nos hemos metido en la cabeza de que el chavismo es una unidad monolítica. Todo el mundo está de acuerdo. No, en el chavismo hay divisiones, hay tensiones. Lo que pasa es que ellos no la exhiben, ellos la disimulan muy bien. Mientras que nosotros en el sector opositor, me incluyo, claro, ¿no? Para ilustrar el asunto, nos canibalizamos, nos autodestruimos, ellos guardan las apariencias, pero la procesión por allá va por dentro. Entonces, estas son las luchas, Carlos, de todas las sociedades democráticas contra las dictaduras. Y el día que la dictadura cae, la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo no cayó antes? ¿Cómo se sostenía? Y de esto tenemos un largo ejemplo. Ahora, tenemos dos opciones. O nos rendimos, y si nos rendimos, bueno, Maduro ganó y se va a quedar en el poder como el general Juan Vicente Gómez, o seguimos luchando, seguimos guapeando, seguimos buscando nuevas estrategias, y mientras sigamos haciendo eso, bueno, habrá posibilidades de ponerle fin a esta tragedia a Venezuela. Y bueno, y tratar también de ser un poco ecuánimes, porque ciertamente hay diputados que se vendieron en este proceso. El caso de Brito, de Luis Parra. Bueno, Carla, yo estoy viendo ahorita a Luis Florido o a Delsa Solórzano en esta asamblea al lado de Juan Guaidó, aquí en Caracas dando la cara. Eso tiene un valor, eso también hay que reconocerlo. O la gente que está en el exilio, como Delson Guárate o Américo de Gracia, que está en Italia haciendo panes. O sea, cantidad de dirigentes políticos venezolanos que se han tenido que ir al exilio en situaciones muy precarias, que no es cierto que están viviendo el exilio dorado como pretende vender la propaganda chavista, y que cierto sector de la oposición venezolana repite, que tiene un único objetivo: desmoralizarnos. El objetivo, esta es una estrategia cubana. La estrategia cubana es siempre tratar de desmoralizar al adversario, al disidente. Eso lo aplicaron en Cuba y Chávez y Maduro lo importaron para Venezuela. Bueno, no nos hagamos eco de eso. Al que hay que criticarle, se le critica. Pero como te insisto, yo estoy viendo aquí un puñado pequeñito, por cierto, ¿no?, de diputados que siguen aquí. Esa gente tiene un valor y yo creo que vale la pena respaldarlo. Así es, Pedro. Ya para terminar, hay una posibilidad de que en las próximas horas Alex Saab sea extraditado a Estados Unidos. Esto sí podría ser, sí podría definitivamente convertirse en una estocada a Nicolás Maduro, tomando en cuenta todo lo que podría decir Alex Saab en Estados Unidos, sentado en la DEA, acorralado por la justicia de Estados Unidos. Bueno, mira, ese es un caso muy revelador de lo que estábamos hablando anteriormente. La respuesta inmediata a tu pregunta concreta es que yo no lo sé. Vamos a ver qué hay ahí. Lo que sí sabemos, lo que sí hemos visto, Carla, fue toda la operación que montó Maduro a nivel internacional y todas las presiones que hizo para evitar que Alex Saab fuera extraditado. Lo que quiere, lo que nos indica, lo que nos quiere decir que eso que realmente les importa ahí, que tratan, hicieron todo lo posible, al extremo tal que contrataron nada más y nada menos a Baltasar Garzón, el juez de la Audiencia Nacional Española, que fue el juez que inició el juicio contra Pinochet, porque se hizo mundialmente famoso, un supuesto defensor de los derechos humanos. Lo contrataron como defensor de este sujeto, de este testaferro,
que se hizo millonario a costa del hambre de los venezolanos. A esos extremos llegó. Yo sospecho que por el papel que Baltasar Garzón ha jugado acá, hay mucha preocupación de un sector de la izquierda internacional. Estoy pensando en el expresidente colombiano Ernesto Samper, pensando en el exalcalde de Bogotá y ex candidato presidencial Gustavo Petro. Estoy pensando en el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y en gente vinculada al partido Podemos que está en la coalición del gobierno del presidente Sánchez en España. Estoy pensando en ese grupo de personas que ellos deben estar muy preocupados porque en realidad Al Saad es parte, si no es que fue el corazón, el centro, el cerebro, de una red internacional de corrupción donde todos estos elementos estaban conectados. Por lo tanto, es un caso que yo creo que va a tener mucha repercusión internacional, o sea, va a tener efectos probablemente dentro de Venezuela, no sabemos qué tanto, por la opacidad que impera dentro del país, pero que va a tener mucho impacto fuera cuando se empiecen a saber, porque evidentemente Saad va a negociar con los norteamericanos algún tipo de acuerdo y claro, nombre, y va a nombrar, describir situaciones y dar cifras y recordar fechas, y aquí van a ser involucradas muchas personas del ambiente político internacional vinculado al chavismo. Sí, precisamente como dicen que va a cantar y puede cantar muy bien, tomando en cuenta que será el único mecanismo que tendrá para salvarse. Nosotros hemos podido conversar con algunos abogados especialistas en estos temas en Estados Unidos y nos comentan exactamente así, la presión que ejerce la DEA para lograr que estas personas entreguen al pez gordo. Y para en este caso, en este contexto, el pez gordo podría ser Nicolás. Carla, puede ser la captura judicial más importante de que cayó el presidente Odebrecht en el año 2016, con lo cual se terminó derrumbando el sistema político de Brasil y se vino abajo el gobierno del PT. Ojo con eso. Sí, así es. Pedro, te agradecemos muchísimo esta interesante conversación el día de hoy en la mesa de análisis Impacto Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Siempre un gusto saludarte y poder entonces llevarle al país y a toda nuestra audiencia este punto de vista tan importante que tenemos el día de hoy, este caos en el que pareciera que se convirtió políticamente de nuevo Venezuela. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, un gran abrazo y saludos a tu audiencia.